Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición estar un nuevo miércoles en el cual le damos gracias al Señor porque nos permite seguir aprendiendo más y más de su palabra. Amén. Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo los miércoles, que es ¿qué es o quién es el auténtico discípulo? Y y cada vez que vamos tocando uno de las características o de las bienaventuranzas que el Señor dio con respecto a los auténticos discípulos, nos damos cuenta de que si bien es cierto, es un reto para nuestras vidas porque no es ser fácil, no es ser fácil ser pobre de espíritu, no es ser fácil ser manso, y etcétera, no es fácil, pero que no veamos esto como una dificultad, sino que al contrario, lo veamos como una bendición para nuestras vidas. Fíjese que muchas veces vemos los mandamientos del Señor como algo difícil y Él dice, llevad mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿por qué es fácil? Porque no lo hacemos nosotros solos, sino que es el Señor el que está ahora con nosotros y nos ayuda a llevar estas cargas. Entonces, por esa razón es más fácil. Por esa razón es que ahora con el conocimiento del Espíritu Santo, esto debe no de ser una carga, sino que debe ser una motivación porque el Señor nos va a bendecir, pero principalmente porque podemos ser de bendición a otros y queremos cumplir su palabra. Así que hoy vamos a ver el versículo 7 de Mateo 5, que es los misericordiosos obtienen misericordia. Ese es el tema de hoy. Los misericordiosos obtienen misericordia. Mateo 5:7. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Repito, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen misericordia, porque ellos alcanzarán también ¿qué? Misericordia. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón y nuestra mente para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueve en los aires, todo aquello que quiere interrumpir con el desarrollo de tu palabra. Amén y amén. Entonces, fíjese que misericordioso viene del griego kleemones, así, kleemones. ¿Qué significa esta palabra kleemones? Tener un espíritu perdonador y un corazón compasivo. Es mostrar misericordia y ser benevolente. Repito, tener un espíritu perdonador y un corazón compasivo es mostrar misericordia y ser benevolente. Mire, es otro más, ¿verdad? A lo cual le podemos añadir a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los mansos. Amén. Entonces, qué importante es perdonar. El Señor lo vemos en varias porciones de la Biblia en donde dice, le preguntaron, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. Ah, 490. ¿Para qué? ¿Para llevarlo anotado? No. Es decir, es de tanto perdonar que se nos olvide. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó a nosotros y el Señor nos sigue perdonando de todas aquellas faltas que cometemos o de aquellos que hacemos. ¿Qué más este clemonia o a qué nos lleva es a perdonar a los que están errados? Pero también es mucho más, es empatía, es ponerse en el lugar de otra persona y sentir cómo ella se siente. Cuando tenemos algún problema o cuando hay alguna dificultad con alguien, lo primero que hacemos es señalar a esa persona y decir, ah, esta persona me molesta porque es muy grosera, es muy pesada, y empezamos a ver un montón de situaciones. O tal vez no es esa persona, sino que nosotros somos esa persona, que no es agradable. Pero
cuando nos damos cuenta o cuando conocemos de dónde viene esta persona, y vemos tal vez todo lo que ha sufrido, las carencias, las dificultades, tal vez eso nos ayuda a entender un poco por qué actúa así, por qué se comporta así. Hermanos, ¿quién de nosotros no tiene cosas que no ha superado todavía? ¿Quién de nosotros todavía sigue acarreando cosas del pasado? Y estas cosas del pasado nos impiden comportarnos como deberíamos de comportarnos. Y aún así, hay mucha gente que nos ama. Hay mucha gente que nos tiene empatía. Hay muchas personas que se han puesto en lugar de nosotros porque si no, no tendríamos amigos. Si no, no tendríamos a alguien que cuando llegamos a la iglesia nos dé un abrazo o cuando estamos en el trabajo. ¿Verdad que es cierto? No le caemos bien a todo el mundo, pero no estamos solos. ¿A qué nos llama, a qué nos lleva nos llama y nos lleva la palabra? ¿A qué nos llama? A la unidad. Y la palabra nos llama, pero también nos lleva a la unidad con los demás. Fíjese que ser misericordioso es un esfuerzo deliberado, es decir, con conciencia, con entendimiento, un acto de voluntad por comprender a la otra persona y suplir su necesidad mediante el perdón y demostración de misericordia. Muchas veces usted no tiene que dar un discurso a alguien, no tiene que ir a señalarle, no tenemos que ir a señalarle los errores, lo que está haciendo, no tenemos que hacer eso. Muchas veces con el simple hecho de acercarnos, de dar un abrazo, de saludar, de preguntarle cómo está usted, cómo está su familia, qué tal le va, etcétera. Un gesto. Hermanos, con eso se rompen muchas cosas, porque lo opuesto, ser misericordioso es lo opuesto de ser duro. Ser misericordioso es lo opuesto. ¿Y qué es? Negarse a perdonar. ¿Qué es lo opuesto a ser misericordioso? Ser insensibles. Ver la condición de la persona y como se dice, como un dicho popular, ¿verdad? No es algo literal, sino que muchas veces vemos a alguien que cometió un error, que está hundido, que está pensando qué hice, cómo lo hice, por qué me dejé llevar, y venimos nosotros, si no somos nada sensibles, y venimos a darle un tiro de gracia. ¿Cuántas veces nosotros hemos juzgado a alguien porque le fue en alguna dificultad? ¿Cuántas veces un padre o una madre que ha perdido a un hijo, o un esposo, una esposa que ha perdido a su cónyuge, o un hijo que ha perdido a uno de sus padres? Muchas veces llegamos a pensar de que esto es consecuencia de cómo se comportó o que el Señor está haciendo justicia. ¿Cómo? ¿Es ser eso misericordioso? No, eso es ser insensible. Lo opuesto a bienaventurados los que son sensibles a la dificultad de otros. Son sensibles a cuando les va mal. Son sensibles a esto. ¿Por qué? Porque cuando a ellos les sucedan algo, va a haber alguien que tenga misericordia, va a haber alguien que tenga amor, va a haber alguien que no se va a alegrar porque le fue mal, va a haber alguien que no se va a alegrar porque fracasó, va a haber alguien que esté allí para apoyar, que crea en esa persona, cuando todos no creen. Amén. Entonces, debemos de recordar algo. Dios solamente perdona a quienes perdonan a otros. Una persona solamente recibe misericordia si ella es misericordiosa. Mateo 6:12 dice, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdona nuestras deudas, Señor, perdona aquello que yo te debo, como así también perdono a nuestros deudores, a los que me deben a mí. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Oiga, juicio sin misericordia. Quiere decir que hay juicio con misericordia y juicio sin misericordia. Se recuerda que vimos que es ser justo y hacer justicia. Yo hago justicia
Oiga, si yo hago justicia con misericordia, soy justo. Y si hago justicia sin misericordia, soy injusto. Quiere decir que si yo hago justicia eh, que con misericordia, déjeme ponerlo así, quiere decir que si yo hago justicia y soy justo, alcanzaré misericordia. Entonces, vamos a ver varios hechos significativos acerca de la misericordia. Fíjese, recuerdo otra vez, el Señor en el monte les enseña esto a sus discípulos, no al pueblo. Así que esta enseñanza es para usted y para mí. Primero, la persona con misericordia tiene un corazón tierno. Corazón tierno no habla ni de debilidad, ni de una condición, déjeme ponerlo, una condición sexual cuando dicen que alguien es débil, como un hombre, el machismo, ¿verdad? Un hombre que es tierno, un hombre que es empático, ya dicen que tiene una orientación sexual. No tiene nada que ver con eso. Eso solo está en una mente perversa, una mente que no es dominada por la palabra del Señor. Entonces, tanto hombres y mujeres deben de tener un corazón tierno. ¿Qué es esto? Un corazón que se preocupa por todos los necesitados. Recuerda la palabra donde el Señor dice que vio a toda la multitud que estaba dispersa y tuvo compasión de ellas porque estaban sin pastor. Entonces, un corazón que se preocupa por todos los necesitados, sean estos visibles o no, sean estos importantes o no. Porque muchas veces nosotros nos preocupamos, somos misericordiosos por los que son nuestros amigos, los que son nuestros cercanos. ¿Verdad que sabemos? Si alguien de los que conocemos en la iglesia falta, usted sabe por qué faltó. Porque probablemente está enfermo, porque tuvo un compromiso, porque le tocó trabajar. Y usted se preocupa por los otros que no llegaron, que no son sus amigos, que no son sus conocidos. ¿Verdad que no sabemos si no llegó porque no tenían dinero? ¿Verdad que no sabemos si no llegaron porque no tienen trabajo? ¿Verdad que no sabemos si no llegaron porque no están enfermos? Es un reto para nuestras vidas. Entonces, el que hace misericordia lo hace con aquellos que son visibles o no son visibles. Si ve a los necesitados, siente como ellos y hace cuanto puede ayudarlos. Si no los ve, siente y se extiende hacia ellos mediante la oración y las ofrendas conforme se presentan las oportunidades. Porque hoy con las redes sociales usted me puede decir, hermano, o yo le pudiera decir a usted, mire, es que no tengo el número, el teléfono, el número del celular de esta persona. Hermanos, pero cuando uno quiere buscar a alguien, ¿verdad? Uno por medio de las redes sociales se mete ahí el nombre hasta que aparece y puede mandar un mensaje. Usted ahora ya no necesita tener el celular de alguien, el número, para hacer una llamada directa, un mensaje. Y aún las mismas aplicaciones o de las redes sociales nos permiten hacer una llamada. Entonces, el misericordioso simplemente no oculta ni retiene ninguna clase de ayuda sin importar cuál sea el precio. El valor o el precio no le importa. Si está en sus manos, lo va a hacer. ¿Por qué razón? Mire, en los misericordiosos mora el amor de Dios. ¿Cuál es mi deseo? Yo volverme un misericordioso. Soy misericordioso. Pues creo que me falta mucho. Pero en los misericordiosos mora el amor de Dios. Yo espero que usted sí sea misericordioso. Primera de Juan 3:17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Oiga, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él, oiga, habla de su hermano. No está hablando de un desconocido.
Lo podríamos aplicar aún hasta nuestro prójimo. ¿Y el Señor qué dijo en los evangelios? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere frío, abrígalo. Si tuviera necesidad, ayúdalo. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? El misericordioso sabe que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Qué problema con nuestro corazón? Porque verdad que somos acumuladores. Porque si tenemos dinero, no queremos dar, no queremos dar, no queremos soltar, ahí vamos, no, cuesta, hermano, yo pasé horas trabajando y fue un día difícil, etcétera, y le voy a dar a esta persona que así, echad tu pan sobre las aguas, sin esperar cuándo se te regresará. Ahora, segundo punto, todo creyente puede ser misericordioso. ¿Por qué? Porque el auténtico discípulo es misericordioso y todos estamos en proceso de convertirnos en auténticos discípulos. Amén. No estoy diciendo que no seamos discípulos del Señor, no, mejores, auténticos, libres de un montón de cosas que nos detienen en el desarrollo. Algunos quizás no tengan dinero u otros medios para ayudar, pero pueden ser tiernos y compasivos y mostrar la misericordia mediante su expresión y oración. Pedro, cuando ve a aquel cojo en la puerta de la hermosa, tuvo compasión, tuvo misericordia. Ay, hermanos, qué importante eso, ¿verdad? Tal vez usted y yo no tenemos ese poder que tenía Pedro de sanidad, pero podemos orar. Y la oración del justo puede mucho. Entonces, en efecto, Dios manda al creyente a ser misericordioso. ¿Cómo? Sí, Dios nos manda, nos encarga que seamos misericordiosos. Entonces, vamos a ver algunas cosas prácticas. Amén. Vamos a ver si 7 dentro de este segundo punto. Que este segundo punto es todo creyente puede ser misericordia. Entonces, hay cosas prácticas que usted y yo podemos hacer. Primero, partir pan con el hambriento. Isaías 58:7 dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Santiago 2:15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos, Santiago 2:15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Amén. Está hablando de eso. Entonces, en estos dos versículos podemos ver que es necesario partir pan con el hambriento, albergar a los pobres errantes en casa, cubrir al desnudo. Hermanos, mire, el Señor nos manda. El Señor nos ha dado. Ahora, déjeme decirle algo. ¿Verdad que compartir un pan no nos va a dejar pobres? ¿Verdad que compartir una comida no nos va a dejar pobres? ¿Verdad que no? ¿Verdad que ayudarle a alguien a pasar la noche, un día y ayudarle nos va a afectar? Cubrir al desnudo. Hermanos, yo me atrevería a decir que muchos de nosotros tenemos ropa que no utilizamos. No estoy diciendo, hermanos, vaya ahorita, por favor, sáquela y vaya a donarla. Eso deberíamos de hacerlo todos. No, pero en este momento, verá que hay ropa que no utilizamos. Y muchas veces llega alguien con necesidad y la camisa que no nos hemos puesto en 5 años, nos cuesta darla. No, es que fíjate que esta me la regaló fulanito, esta la compré en tal viaje y ahí la tenemos, acumulando polvo, acumulando ácaros. Entonces, estos 3 versículos vemos partir pan con el hambriento, albergar a los pobres errantes, cubrir el desnudo cuarto, alentar y apaciguar el dolor. Job 6:15. Porque fíjese, mire lo que nos cuenta Job, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasaron como corrientes impetuosas. Ahí está hablando de que debemos de ser lo contrario.
En vez de cuando, como decía un momento, le venimos a dar el tiro de gracia o echarle leña al fuego, ¿verdad? Que son dichos, habla de que nosotros debemos de alentar y apaciguar el dolor. ¿Qué más? Consolar al atribulado. Job 6:14, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del omnipotente. ¿Qué más? Llevar la carga de otros al extremo de restaurarlos cuando pecan. Y ahí hay algo muy importante. Cuando alguien ha pecado, pareciera que tiene lepra, ¿verdad? No lepra espiritual, lepra física. Porque aquel que ha pecado, pareciera que nuestro saludo, no son dignos ellos de nuestro saludo. No son dignos de un abrazo. Entonces, cuando alguien peca y usted muestra misericordia y usted el día de mañana se equivoca, no tal vez que vaya a peque y algo, pero usted se equivoca. Ahí sí queremos, ahí sí vamos a querer de que venga alguien y nos apoye, nos abrace, no nos vea como un bicho raro cuando nosotros hemos visto así a los demás. Entonces, llevar la carga de otros al extremo de restaurarlos cuando pecan, pero con espíritu de mansedumbre. Dice Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Quiere decir que cuando yo llevo la carga de otros, cuando restauro al que peca, entonces soy misericordioso, estoy cumpliendo la ley de Cristo. Y como último y séptimo punto de literal o dentro de este, sostener a los débiles. Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis paciente para con todos. Fíjense que este versículo 4 nos dice, este 14, perdón, este versículo, el versículo 14 de 1 Tesalonicenses 5 nos dice 4, amonestar, alentar, sostener y ser pacientes. Amén. Tercer mandato de las cosas prácticas que debemos de hacer. Tercero, los resultados de ser misericordiosos son numerosos. Quiere decir que hay bendición. Amén. Los resultados de ser misericordiosos son numerosos, son abundantes. Literal A, la persona recibe la misericordia de Dios, esto es, perdón de pecados. Salmos 18:25. Con el misericordioso, oiga, con el misericordioso, no está hablando aquí con el pecador, con el débil, oiga lo que está diciendo. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Entonces, cuando me equivoque o cuando peco, ¿cómo me tratan los demás? ¿Soy señalado? ¿Soy juzgado? ¿Soy culpado? ¿O soy perdonado? ¿Por qué tenemos que ser misericordiosos? Porque puede ser, y lo más seguro es que si así sea, podemos fallar en algún momento. Hermanos, no estoy hablando únicamente porque cada vez que hablemos de fallar o de algo, como que la palabra pecado viene grande. Pero ¿cuántos de nosotros en algún momento podemos hacer un mal juicio? Se nos fue, dijimos algo que no teníamos que decir, fuimos imprudentes. Y tal vez no era nuestra intención hacer eso, pero lo hicimos. Entonces viene la otra persona y dice, no, pero no, su comportamiento es diferente, no sé qué le pasó. Y fíjese que
Segunda de Samuel 22:26, vuelve a decir lo mismo. Segunda de Samuel 22:26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Literal B, la persona le hace un bien a su propia alma. Estamos viendo los resultados de ser misericordioso. Es decir, las bendiciones que usted y yo podemos adquirir por el hecho de ser misericordiosos. La persona le hace un bien a su propia alma. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Literal C, la persona recibe de vuelta lo que da, Dios mismo se lo devuelve. Aquí vemos dos puntos en este mismo versículo. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. Si usted le da a alguien que necesitaba en ese momento, usted le estaba prestando al Señor y el Señor no se olvida de eso. Puede hacer que la persona se lo volvió a pagar, no se lo volvió a dar. El Señor no se olvida de eso. Y dice, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Entonces, la persona recibe de vuelta lo que da. Dios mismo se lo devuelve. Literal D. La persona se comporta como Dios mismo. Lucas 6:36. Oiga, la persona se comporta como Dios mismo. Porque Lucas 6:33 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Porque el Señor ha sido misericordioso con usted y conmigo. También Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mire, aquí nosotros también debemos de ser lentos para juzgar. Porque somos tan impetuosos de que cuando vemos algo, lo primero que hacemos es condenar. Y si hay que juzgar o hay que hacer algo, está bien. Pero hay que preguntar primero, ¿qué pasó? ¿Por qué actuó así? ¿Qué sucedió? Y muchas veces nosotros no tenemos ese cuidado de preguntar, ¿qué pasó? La persona es bendecida. Proverbios 11:7. La persona es bendecida. Proverbios 11:7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Entonces, pongámoslo en lo contrario. Cuando muere el hombre misericordioso, permanece su esperanza. Amén. ¿Qué más? Literal F. La persona recibe seguridad de obtener misericordia en aquel día. Según de Timoteo 1:18. Según de Timoteo 1:18. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y, literal G, la persona hereda el reino de Dios para siempre. Mateo 25:34 y 35. La persona hereda el reino de Dios para siempre. Mateo 25:34 y 35 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Mire hermanos, quiere decir que hay promesas. Y lo que deberíamos de preguntarnos es, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué a nuestra alma nos cuesta tanto ser misericordiosos? Porque muchas veces, por la cantidad de daños que hay en nuestras vidas, no hemos permitido que el Señor obre su completa voluntad en nosotros.
Hay áreas que nos cuesta doblegar o que no las hemos doblegado, porque esa es la razón principal. No la hemos doblegado, no la hemos rendido y por esa razón nos lleva a no ser misericordiosos. Un ejemplo, envidia, celos, contienda. ¿Cuántos no soportamos ver que otro prospere o que a otro le vaya mejor? ¿A cuántos nuestra alma nos hace sentir que deberíamos de estar por encima de los demás? Entonces, hay áreas en nuestra vida que no hemos doblegado y por eso es que muchas veces esto de ser misericordioso se vuelve una cuesta arriba, pero hay bendición. Ahora, cuarto punto, los carentes de misericordia, es decir, los que no son misericordiosos, no me quiero incluir ahí porque yo le digo, Señor, estoy aprendiendo y yo estoy tratando, pero pongamos, los carentes de misericordia son advertidos por Dios. Entonces sí hay una advertencia, porque serán sometidos a juicio sin misericordia, así como lo leímos allá en Santiago 2:13, porque en juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y oiga, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, al carecer de misericordia, a mí se me va a juzgar sin misericordia. No sé si usted alguna vez en algún programa de televisión de estos donde hay como el caso de los policías, etcétera, ¿verdad? Y que están presentándole cargos a una persona y tal vez está el policía presentándole cargos y está el fiscal y necesitan encontrar, etcétera, ¿verdad? Por lo que sea la situación. Entonces viene el fiscal y le dice, si usted colabora, o el policía también, pero normalmente le dicen, si usted colabora con esto y nos da más detalles para ayudar a esto, etcétera, todo lo demás, le vamos a decir al juez, oiga, o vamos a poner ahí al juez que usted colaboró. Vamos a decirle al juez de que usted no costó sacar la información, sino que usted dispuso, y entonces eso a qué lleva? A que no es que se le va a quitar el juicio, no es que un juicio se va a cancelar, no, es que la pena sea menor que sin esa observación, sin esa nota. Porque se le ha hallado culpable. Entonces, no va a ser tan severo como no haber ayudado o no haber dicho las cosas. Y entonces esto lleva literal B, enfrentará el enojo y la ira de Dios. Mateo 18, 34 y 35. Oiga, es terrible, dice la palabra, que terrible cosa es caer en manos de Dios vivo. En el literal A vimos, serán sometidos a juicio sin misericordia. En el B, enfrentarán el enojo y la ira de Dios. Mateo 18, 34, 35 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Este hombre había sido perdonado y no le pudo perdonar a aquel que le debía algo ínfimamente pequeño. 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces, aquí el Señor no está diciendo, y déjeme hacer este paréntesis, aquí el Señor no está haciendo, mientras te tiene que venir a pedir perdón y hasta que te pida perdón lo debes de perdonar. No, aquí es, aunque no te pida perdón, perdónalo. ¿Y cuántos de nosotros no hemos perdonado? Aun cuando la otra persona, pongámosle esta manera, se ha humillado y ha llegado donde nosotros y nos dice, perdone. No le decimos nosotros, no recibirás de mí mi perdón. Como que somos, como que es una escena de telenovela, ¿verdad? Que brota el odio de una película. Porque fíjese que a donde dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, fue perdonado primero. Usted y yo hemos recibido un perdón, hemos recibido misericordia de Dios.
Entonces no tenemos excusa. Es que no me pidió perdón. No, no necesitas. Porque ya se te dio misericordia, ya se te dio perdón a ti para que tú puedas perdonar a los otros. Y el literal C es todavía un poco más duro. Sus pecados no son perdonados. Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 14. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, perdón, porque si perdonáis, repito, yo me confundí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15, Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando no perdono, entonces el Señor tampoco me perdona. Increíble, ¿verdad? Difícil, complicado. Así que, punto número 5 y es el último. Hay dos actitudes opuestas que se manifiestan hacia la misericordia. Repito, hay dos actitudes opuestas que se manifiestan hacia la misericordia. Literal A, la actitud de negarse a tener compasión por quienes están en necesidad. Amén. La actitud de negarse a tener compasión por quienes están en necesidad. Hace un momento leíamos 1 de Juan 3:17 y que dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, esto lo vamos a comparar con Santiago 2:15 y 16. Santiago 2:15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es que fíjese que a mí me contó el problema. Muchas veces nosotros somos insensibles, muy insensibles. Alguien está y le decimos, tal vez porque es, voy a poner un ejemplo, a mí me pasó una vez, alguien estaba contando una necesidad, una situación, y yo ese día ya tenía un compromiso para ir a comer con alguien y no tenía más dinero. Y no quería perder ese compromiso, porque para mí era más importante ese compromiso que ayudar a esta persona. Entonces yo le dije, no, mire, vamos a orar y que vamos a ver ahí que el Señor. Yo tenía, es cierto, era lo único que tenía, pero sí, mi egoísmo fue mayor, fue, ¿cómo le voy a dar esto? No, ¿cómo si ya tengo un compromiso? Y qué feo es después estar comiendo y saber y decir, bueno, ¿qué hice, verdad? ¿Por qué no ayudar? Literal B y el último, la actitud de asumir un corazón misericordioso. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Oiga, de entrañable misericordia. Cuando habla de las entrañas, es una figura, una figura para decir que viene de lo más profundo, de aquello que lo hace sentir en todo el cuerpo,
de aquello que inunda su vida. Ese es el sentido, de las entrañas, de lo más profundo. Está hablando de algo genuino, de algo verdadero. No ser misericordioso por compromiso, sino ser misericordioso desde lo más profundo, con una honestidad, con una sinceridad. Entonces dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, pero también sería de entrañable benignidad, de entrañable humildad, de entrañable mansedumbre y de entrañable paciencia. ¿Pero qué dice el principio? Vestíos. Entonces, para poder ser misericordiosos, necesitamos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Santos porque Él nos perdonó, nos justificó, y amados porque dio su vida por nosotros. Amado porque tuvo misericordia de nosotros. Entonces, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ser misericordiosos. Padre, te damos gracias hasta ahora porque nos has permitido, Señor, confrontar nuestras almas. Y es cierto, nos falta mucho, pero tenemos de tu Espíritu. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Bendice a cada uno de mis hermanos que en esta noche puedan tener un descanso. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.